Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos y siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Cuánto amo tu ley, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Cuánto amo tu ley, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor.
Ser capaces de detectar los cambios más sutiles que suceden en la vida o los cambios más sutiles que se dan en el día a día nos ayuda en muchos momentos a poder reconocer la enseñanza que el Señor quiere ofrecernos. Hoy se ha producido un cambio sutil en la celebración de la palabra, en la liturgia de la palabra que acabamos de escuchar. Alguno ha podido darse cuenta de que acabamos de comenzar a proclamar cada día el Evangelio según San Lucas. Hemos venido escuchando estas semanas atrás, día a día, de una forma semicontinua, el Evangelio según San Mateo, y sin embargo hoy comenzamos la proclamación del Evangelio según San Lucas. Un cambio que nos invita a acercarnos al Evangelio de Lucas precisamente para poder comprender lo que acabamos de escuchar. San Lucas es el autor no solamente del tercero de los Evangelios sinópticos, sino también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas es la primera parte de un libro del que Hechos de los Apóstoles es la segunda parte. Y San Lucas, que escribe en griego, porque es griego de origen y por lo tanto escribe con una perspectiva de tener que explicar las tradiciones judías, porque escribe para gente que no pertenecía al pueblo de Israel, tiene un tema sobre todo que va a tratar en su Evangelio, que es la catolicidad de la salvación de Jesucristo, la universalidad de la salvación de Jesús. Jesús ha venido a salvar al pueblo de Israel y a todos los pueblos. Jesús ha venido a ofrecer la vida eterna de Dios no solamente a un determinado grupo o a un determinado pueblo, sino a ofrecerla a todos los hombres de todo tiempo y lugar. Por eso, en el Evangelio según San Lucas vamos a notar como muy marcado este paso del pueblo de Israel a todos los pueblos. Lucas, que aprende a vivir el Evangelio de Jesús con San Pablo, va por lo tanto a predicar de una forma muy parecida a él este paso del Evangelio anunciado a Israel al Evangelio anunciado a todos los pueblos. Por lo tanto, en Lucas vamos a aprender de una forma muy gráfica lo que es la Iglesia. La Iglesia es una invitación a todos los hombres de todos los pueblos a asociarse a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios vivo, como el que ofrece la vida eterna a todos. Por eso, también en el Evangelio de Lucas veremos que tienen especial importancia los pobres, aquellos a los que parece que nadie recuerda. Así comenzaba también Jesús la lectura del profeta Isaías. Ha venido a anunciar el Evangelio, la buena noticia, la alegría de Jesucristo a los pobres. Y por eso este Evangelio que acabamos de escuchar es tan significativo. Comienza la vida pública de Jesús, la comienza en su pueblo, en Nazaret, en un pueblo pobre, pero perteneciente al pueblo de Israel. Y sin embargo Jesús va a explicarle a sus paisanos que allí le escuchan que Él no ha venido a hacer milagros solamente para los suyos, que Él ha venido a anunciar el Evangelio a todos los pueblos, como ya hicieron los profetas en Tiro, en Sidón, con la viuda de Sarepta, en todos aquellos lugares. Esta actitud tan controvertida que tiene Jesús en el Evangelio de hoy, que provoca extrañeza en un principio en los judíos, se va a convertir después en un gran rechazo, porque ellos consideraban que eran los poseedores de la salvación. Yo tengo la salvación porque yo me la he merecido, porque a mí y a mi pueblo Dios nos la ha dado. Por eso, tan acostumbrados al favor de Dios estaban, que la actitud de Jesús de no querer hacer un milagro delante de ellos les produce un gran enfado, una violencia dentro de ellos que se manifiesta también en su persecución del Señor y que nos viene a mostrar hoy dos características de la fe que también nosotros podemos tener en cuenta en nuestro camino como cristianos. La primera es
Y nos podría llevar a ella el preguntarnos, ¿en qué consiste en ser entonces verdaderamente creyentes? ¿En qué consiste verdaderamente tener fe? El que tiene fe es el que cree que existen los milagros, como aquellos que estaban en la sinagoga de Nazaret esperando que Jesús hiciera un milagro. Es el que tiene que ir viendo signos cada día, porque si no ve signos cada día no puede creer. No, eso no es de verdadero creyente. El verdadero creyente tiene que conocer la oscuridad. El verdadero creyente tiene que conocer la injusticia. El verdadero creyente tiene que conocer también el caos. Y en medio de todo eso, saber que no necesita más luz que la que Dios le conceda. En medio de todo eso, saber que el verdadero creyente es el que sigue a Jesucristo en todas esas circunstancias, porque reconoce en Él, y solamente en Él, a aquel en el que se cumplen las Escrituras, a aquel en el que tiene fundamento toda la historia y en el que tiene fundamento también toda nuestra vida. Nazaret, los nazarenos que hemos escuchado en el Evangelio, aprenden que la verdadera fe no depende y no busca milagros, sino que es capaz de avanzar en medio de un camino pedregoso, en medio de las dificultades, en medio de las complejidades del día a día. ¿Por qué? Porque la verdadera fe consiste en seguir a Jesucristo como el Señor. No tiene más fe, y esta podría ser entonces la segunda característica del seguimiento de Jesús, de la fe que aprendemos del Evangelio de hoy. No tiene más fe, entonces podríamos decir, el que más brilla, el más elocuente, al que mejor le salen las cosas, sino el que es capaz de vivir siguiendo a Jesucristo crucificado. Esa era la enseñanza que Pablo, el maestro de Lucas, nos dejaba en la primera lectura que hemos escuchado. No tiene más fe el que tiene más cualidades humanas, el que tiene más éxito o recibe más aplausos, no tiene más fe el que mejor se maneja o maneja a los demás, sino el que conoce el poder de Dios y lo desea para su propia conversión, no para su propia comodidad, no para lo que los demás hagan lo que uno quiere, sino para su propia conversión. Vamos a arrancar este curso en estos días, en este mes de septiembre que estamos ya a punto de comenzar. Hagámoslo de esta forma, con este deseo de seguir a Jesús y con este deseo de conversión personal, siguiendo a Jesucristo crucificado, nuestra gran sabiduría.